Buenos días. Hoy hablaremos acerca de los conceptos generales de la aplicación de la ley en el tiempo. Con este video nos proponemos dejar en claro los siguientes conceptos. Primero, existencia, validez, vigencia, derogación de la ley, principio de favorabilidad de hechos adquiridos, situación jurídica consolidada, meras expectativas, expectativas legítimas, retroactividad, retrospectividad, irretroactividad y ultraactividad. Comencemos con existencia, validez, vigencia y derogación. La existencia de la ley puede definirse como el momento en el cual la norma irrumpe en el ordenamiento jurídico, es decir, el ingreso normativo al sistema una vez se hayan cumplido los requisitos establecidos. Esos requisitos están estipulados en el artículo 157 de la Constitución Política. Un ejemplo de esto puede ser la Ley 906 de 2004, que existe desde el 31 de agosto de 2004, pero entra en vigencia el 31 de enero de 2005. El momento en el que entra en existencia es distinto al momento en el que entra en vigencia. Ahora bien, la validez de la ley se refiere al cumplimiento de unos requisitos tanto formales como sustanciales. Los requisitos formales se refieren al procedimiento y los sustanciales al contenido de la ley. Un ejemplo de esto son los requisitos de las leyes ordinarias, que para obtener su validez requieren haber sido aprobados en 4 debates en el Congreso y haber recibido la sanción presidencial. Ahora, la vigencia de la ley. Esta puede definirse como el lapso de tiempo durante el cual una norma habrá de surtir efectos jurídicos. No necesariamente la fecha de entrada en vigencia es la misma fecha de promulgación de la ley. Un ejemplo de esto es la Ley 1639 de 2013, que entra en vigencia el día de su promulgación. Ahora, la derogación de la ley. Esta es una figura jurídica a través de la cual una ley posterior deja sin efectos una ley anterior. Para derogar una ley se exige mayoría absoluta en el Congreso y debe efectuarse dentro de una sola legislatura. Por ejemplo, la Ley 1373 fue derogada en el año 2011, mediante la sentencia C-835 de 2011, debido a un vicio de forma. Ahora pasemos al principio de favorabilidad. Este principio indica que en caso de que haya una duda en cuanto a si se debe aplicar una ley derogada o una ley vigente, se debe optar por la que tiene una sanción más favorable para el acusado. Es una excepción, cabe decir, y solo aplica en materia laboral y en materia penal. Por ejemplo, si la ley derogada es más favorable para el acusado que la ley nueva, es la ley derogada la que debe ser aplicada a todos los casos en los que el delito se cometió cuando esa ley era vigente. O por otro lado, si la ley nueva es más favorable para el acusado que la ley derogada, que estaba vigente en el momento de la comisión del delito, se debe aplicar la ley nueva a los hechos delictivos anteriores a su vigencia. Este principio es de rango constitucional, ya que está estipulado en el artículo 85 de la Constitución referente al debido proceso. Ahora bien, pasando a los derechos adquiridos, podemos decir que estos son situaciones individuales subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley y que se han consolidado a favor de sus titulares, un derecho subjetivo que debe ser respetado frente a las leyes posteriores. Están estipulados en el artículo 58 de la Constitución Política, donde dice que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a leyes civiles. Un ejemplo de esto puede ser si un patrono realiza un aumento extraordinario del salario a una categoría o grupo específico de trabajadores. Dicho aumento se convierte en un derecho adquirido cuando lo reciben y se ve reflejado en su salario. Pasando a las meras expectativas, las expectativas legítimas y las situaciones jurídicamente consolidadas, podemos definir lo siguiente. Las meras expectativas son aquellas esperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho si no se produce un cambio relevante en el ordenamiento jurídico. Por otro lado, las expectativas legítimas son una probabilidad cierta de consolidación futura del correspondiente derecho, si se mantienen las condiciones establecidas en una ley determinada. Y finalmente, las situaciones jurídicamente consolidadas son un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aunque no se goce todavía de sus beneficios. Estos tres términos podemos expresarlos en una línea del tiempo mediante el ejemplo de las pensiones. Primero, pensemos en un joven que comienza a cotizar en el sistema de pensiones, que tiene la mera expectativa de que el ordenamiento jurídico no cambie y que por lo tanto se jubile en las condiciones en las que empezó.
Ahora imaginemos un adulto que ha trabajado por más de 20 años, tiene expectativas aún más fundadas de que el ordenamiento jurídico no va a cambiar, por lo tanto, tiene expectativas legítimas. Por último, pensemos en un adulto de 62 años con 1.300 semanas cotizadas. Su situación jurídica está consolidada y ninguna ley nueva puede arrebatarle el derecho adquirido. Hablaremos de los principios de aplicación de la ley en el tiempo. Según la sentencia C-181 de 2002, la regla general sobre la aplicación de la ley en el tiempo prescribe que las leyes rigen a partir de su promulgación, hacia el futuro y hasta su derogatoria. Este principio constituye la principal garantía de conocimiento de la voluntad del legislador, así como la base fundamental para la seguridad y la estabilidad jurídica. Sin embargo, existe un conjunto de fenómenos bajo los cuales las leyes pueden variar a través del tiempo, cuando ocurren tránsitos normativos del orden legal o constitucional, es decir, por ejemplo, cuando se ha derogado una ley. En estos casos, la jurisprudencia ha distinguido entre los fenómenos de aplicación de la ley. Veremos la retroactividad, la retrospectividad, la irretroactividad y la ultraactividad. Primero que todo, la retroactividad se encuentra definida de manera general según la RAE como algo que obra o tiene fuerza sobre el pasado. Sin embargo, en el ámbito jurídico, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la ley tiene efectos retroactivos cuando se aplica a situaciones ya definidas o consolidadas bajo leyes anteriores. Para entender de una manera más clara este fenómeno, utilicemos un ejemplo. Tenemos una ley antigua que va a ser reemplazada por una ley nueva. La nueva ley va a ser aplicada a los hechos que fueron consolidados bajo la ley que ya va a ser derogada. Mediante una línea del tiempo también es posible ilustrar el efecto retroactivo. Tenemos unos hechos consolidados bajo la ley antigua, consolidados en tanto que tienen un inicio y un fin, y vemos cómo la flecha nos indica que la nueva ley que deroga la anterior e irrumpe en el ordenamiento jurídico en el 2014 viene a cobijar estos hechos consolidados en el pasado. Continuaremos con la retrospectividad. Se da cuando las leyes se aplican a partir del momento de su vigencia, a situaciones jurídicas que han estado gobernadas por una norma anterior, que cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición. Este instrumento cumple con el propósito de la satisfacción de los principios de equidad e igualdad jurídica. Lo importante acá es pensar que el efecto retrospectivo a simple vista sea muy parecido al efecto retroactivo. Lo que los diferencia es el objeto al cual se aplica el fenómeno. Para hacer más claro este concepto, vemos un ejemplo. Tenemos una ley nueva que deroga una ley antigua. La ley nueva irrumpe en el ordenamiento jurídico siendo aplicada a los contratos nacidos bajo la ley derogada, siempre y cuando estos no se hayan dado por terminados. Mediante una línea del tiempo también es posible ilustrar el efecto retrospectivo. Tenemos una ley antigua que es derogada por una ley nueva, unos hechos que siguen en curso incluso desde la entrada en vigencia de una nueva ley, y una flecha que nos indica que la nueva ley es aplicada a estos hechos que tuvieron inicio bajo la ley antigua, pero que aún siguen en curso. Seguimos con la irretroactividad. Según la RAE, el efecto de irretroactividad se define como la falta de retroactividad. Podemos abstraer entonces que la retroactividad es el antónimo de la retroactividad. Según la legislación, es un dispositivo que se refiere a la imposibilidad genérica de afectar situaciones jurídicas consolidadas a partir de la entrada en vigencia de una disposición jurídica nueva. Este fenómeno acoge la regla general que vimos en un principio. Para hacer más claro este fenómeno, tomemos un ejemplo. Tenemos la Ley Y que se promulga el 28 de enero de 2014. El efecto irretroactivo establece que todas las disposiciones contractuales o de un hecho jurídico o delictivo deben regirse por esta ley a partir de su vigencia. Nuevamente, mediante una línea del tiempo también es posible ilustrar el efecto irretroactivo. Tenemos una línea del tiempo con una ley antigua que es derogada por una ley nueva. Se muestran además unos hechos consolidados en color rojo bajo la ley antigua y unos hechos en color azul consolidados bajo la ley nueva. La flecha nos indica que el efecto irretroactivo es cuando la ley nueva se aplica exclusivamente a los hechos que han sido consolidados bajo la ley nueva. Finalmente tenemos el fenómeno de la ultraactividad. Este fenómeno es la consecuencia de la retroactividad, dado que se basa en el principio de que los delitos solo pueden ser juzgados mediante leyes preexistentes a la comisión del delito. Es decir, que en caso tal que llegase a aparecer unos nuevos hechos, puede que siga siendo cobijada por la ley antigua, ya que está consolidada o existen derechos adquiridos, algo que no sucede con la retrospectividad.
Un ejemplo es el siguiente. La ley X es promulgada el 20 de octubre de 2012. Ocurren los hechos bajo esta ley. Luego aparece una nueva ley el 28 de enero de 2014. El efecto ultraactivo no quiere decir que se deba aplicar esta nueva ley como puede suceder con la retroactividad o con la retrospectividad. Podemos explicar este fenómeno mediante una línea del tiempo. Tenemos una línea del tiempo con una ley antigua que es derogada por una ley nueva. Se muestran además unos hechos consolidados bajo la ley antigua. La flecha nos indica que el efecto ultraactivo es cuando la ley antigua se aplica a unos hechos que han estado consolidados exclusivamente bajo esta ley. De este modo, la ley nueva no tiene la capacidad de ser aplicada a hechos pasados. Muchas gracias por escuchar y los veremos en nuestro próximo video.